El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. ADOX, Timing for Champion. En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Silvia Corso. Muy buenas noches, bienvenidos a Veredicto, el programa de los grandes debates nacionales aquí en el Canal 1. Cada semana nos reunimos a hablar de un tema de interés nacional y esta noche vamos a hablar de la reforma tributaria. ¿Es tan positiva como lo dice el gobierno? ¿Es tan negativa como lo dice la oposición? Ustedes son los que van a tomar la decisión, van a dar su veredicto al final del programa. Ya están listos nuestros invitados, espérenos un minuto, ya regresamos con ustedes. Hola, buenas noches. Aquí estamos en el sorteo 3268 de Cafeterito Noche, más oportunidad para ganar. Les presento a las autoridades que lo supervisan. Son los delegados de Apostar S.A. su red y Lotería del Risaralda. Las baloteras ya funcionan. Nuestro compromiso es y seguirá siendo con nuestros fieles apostadores y sus familias para beneficiarlos con salud y empleo. Saludo también a los habitantes en el municipio de Balboa. Resultado número 3, 5, 8, 3. Número ganador 3583 y la delegada nos dice si eso es correcto. Es correcto. Felicidades a todos y recuerde, mañana también puede jugar su número de la suerte con Cafeterito. Tendrá más oportunidad para ganar. Feliz noche. Regresamos con ustedes, gracias por quedarse con nosotros. Estábamos hablando de la reforma tributaria, ese va a ser el tema que vamos a debatir esta noche. Ya nuestros invitados están listos para dar sus argumentos, ustedes van a tomar su decisión y realmente lo que ustedes tienen que decidir es si la reforma tributaria, que está en vigencia hace ya un poco más de un año, realmente ha sido tan positiva para el país, para la economía del país. Vamos a darles inicialmente unos argumentos que les van a servir para el momento de tomar su decisión. Está en vigencia una serie de tributos que hacen parte de la última reforma tributaria, la cual, según el gobierno nacional, pretende hacer que algunos grupos élite paguen impuestos, que se impulse el empleo y brindar un fuerte apoyo financiero a entidades como el SENA o el ICBF, entre otros. Pero para sectores de la oposición, esta reforma ha perjudicado a las clases menos favorecidas, ha cargado de impuestos a pequeños comerciantes y no ha hecho ingresar a las arcas estatales el dinero que anunció el gobierno. Esta noche haremos un balance de esta reforma y ustedes dictarán el veredicto. Esa es la pregunta de esta noche. ¿Realmente ha servido la reforma tributaria? Ustedes son los que toman su decisión. Su veredicto lo pueden dar a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv, pero también nos pueden dejar sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc. Les voy a presentar a los protagonistas del debate de esta noche. Nuestro fiscal, el doctor Aurelio Suárez. Él es analista político y económico, ex candidato a la alcaldía de Bogotá, ingeniero industrial, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y sede de trabajo y panelista de Blue Radio. Doctor Suárez, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, Silvia, muy gentil por su invitación. Y nuestro defensor esta noche es el doctor Ángel Custodio Cabrera, representante de la Cámara por el Partido de la U, miembro de la Comisión Tercera. Ha liderado varios proyectos de reformas económicas en nuestro país, conoce muy bien de este tema, contador público de la Universidad Nacional. Doctor Ángel Custodio, muchas gracias por estar acompañándonos en este debate. Muy amable por la invitación, acá estamos. Bueno, vamos a empezar primero con nuestro fiscal, así que doctor Aurelio Suárez, le pido que pase al frente, le cuente a nuestros televidentes por qué usted no está de acuerdo con esta reforma tributaria, cuáles son los puntos que usted no considera a favor, esa es su Cámara. La reforma tributaria tenía 3 objetivos, en términos generales. Generar empleo formal, mejorar la equidad y la progresividad del sistema tributario colombiano, que es y era bastante inequitativo, y hacer unas mejoras en competitividad, que yo resumiría en competitividad empresarial, pero también en competitividad en términos de la administración de impuestos, mejorar recaudo, disminuir elusión, disminuir evasión, hacer más eficiente el sistema de recaudo de impuestos en el país. Tener un efecto neutro en términos de recaudos. Luego, el juicio hay que hacerlo sobre la base de si esos objetivos se cumplieron o no. Empecemos con el primero, crear empleo formal, que era lo que se había dicho, no empleo formal. Para eso voy a dar 5 datos.
de distintas fuentes, todas oficiales o suficientemente creíbles. La primera es el dato de ANIF. En un año, la relación de los ocupados que llenan el formulario del PILA, dividido por la población económicamente activa, apenas pasó del 33% al 34%. O sea, solamente subió un 1%. Pero también veamos de otro lado si la informalidad se ha disminuido. El DANE nos lo señala. La informalidad apenas disminuyó de 44,4% al 42,6%. O sea, la informalidad solo se redujo en apenas un 1,9%. Y en términos absolutos es aún peor. En enero del año 2013 había en las 13 áreas principales urbanas de Colombia, áreas metropolitanas, 4.917.000 informales. A diciembre había 5.106.000 informales. El DANE dio hace poco el resultado del informe del coeficiente de Gini de la desigualdad en Colombia. Este es un coeficiente que, como todos sabemos, mientras más se acerca uno al número 1, más desigual es la sociedad. Pues, oh sorpresa, el coeficiente de Gini en el año 2013 es exactamente igual al de 2012, 0,539. O sea que ni una centésima mejoramos en desigualdad general, pero tampoco en la desigualdad entre los cotizantes. En Colombia, digamos que hay tres desigualdades: las desigualdades entre las personas en términos contributivos, las desigualdades entre las personas y las empresas, y las desigualdades dentro de las mismas empresas. En ninguno de estos rubros mejoró. Pero digamos que hay cosas que son realmente casi que para reírse. Por ejemplo, se le rebajó el IVA a los aviones, a las langostas y a los yates, y se lo subió a la fritanga y al corrientazo, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, si el corrientazo se expende en un restaurante o en un bar que venda más de 9 millones de pesos mensuales. Eso significa que al día tiene que vender 300.000 pesos, o sea, 60 corrientazos de 5.000 pesos, lo cual quiere decir que es prácticamente un absurdo, directamente en contra de sectores trabajadores y en contra de los sectores de clase media y sectores de empleados. Pero no solamente eso, sino que hizo cosas peores, como bajar del 33% al 10% la tarifa para las ganancias ocasionales producto de herencias o de inmuebles o de venta de inmuebles de engorde. Tampoco afectó los dividendos, que en casi todos los países, o en un buen número de países de América Latina, está los dividendos que las personas naturales derivan de las sociedades anónimas, ¿sí? Y tampoco se puede decir que le cayó al capital y a los rentistas del capital. La peor cosa de todas la peor cosa de las que hizo la reforma tributaria fue reducir del 33 al 14% los impuestos que se derivan de los intereses generados por capital extranjero que venga a invertir en títulos del Tesoro. Esto fue tan grave que una ofensiva reciente del JP Morgan Chase mandó al traste las iniciativas del gobierno en materia de evaluación y de elevar la tasa de cambio, y terminó, como le dije, ya echando para atrás esa iniciativa oficial. Y hablemos un poco, para terminar en este medio minuto que me queda, de los cumplimientos y de la competitividad que se dio en este sentido. Voy a hablar solamente de un punto, si me permite, señora juez. Sí. Jueza, el recaudo. Contra toda expectativa, el recaudo fue inferior a lo que se esperaba. Y no solamente eso, la tasa de crecimiento del recaudo disminuyó de manera enorme. Por ejemplo, cuando se habla del recaudo total, entre el año 2011 al 2010, el recaudo creció al 22%. Cuando se coge el recaudo total entre el 2011 al 2011, creció el 14%. Y cuando se coge el recaudo del 2013 al 2012, apenas subió al 6%. O sea que ni en ese sentido, el doctor Ortega, lo veo aquí frunciendo el ceño, no lo frunza tanto, que son datos oficiales de la DIAN. De tal manera que ni siquiera en términos del ritmo de crecimiento del recaudo, que se supone que es un objetivo de cualquier administrador de impuestos, tampoco se cumplió. De tal manera, señora juez, termino diciendo que ni el objetivo de la competitividad, ni la mejora en el sistema del recaudo, ni el objetivo de la equidad, ni el objetivo de la generación de empleo formal se cumplió en esta reforma tributaria. A propósito de algo que usted no mencionó, le voy a pedir que responda a la pregunta que tiene para usted el doctor Álvaro Reyes, socio de la firma Econometría. La reforma tributaria del 2012 tiene muchos factores positivos, señor fiscal. Yo no sé por qué usted cree que no tiene ninguno. Voy a mencionarle un tema
crucial de la reforma, que es reducir los niveles de desigualdad en la distribución del ingreso. Para eso, la reforma ha creado el impuesto sobre la renta, en el impuesto sobre la renta a personas naturales, el IMAN, que es el impuesto mínimo alternativo nacional, que tiene como propósito aumentar en forma bastante significativa los impuestos a personas de altos ingresos, personas naturales, ¿no? Ese efecto yo creo que va a tener un impacto importante sobre la desigualdad, va a reducir las diferencias de ingreso entre los estratos altos y los estratos bajos. Entonces yo le preguntaría, ¿no le parece que ese es un resultado muy probable de esta reforma? Bueno, seguramente el doctor Reyes hizo esta pregunta sin haber leído el informe del DANE sobre el coeficiente de Gini que yo ya mencioné. Pero le quiero complementar con esto. Yo busqué a un contador que me hiciera el ejercicio de cómo van a pagar los impuestos las personas naturales empleadas que tenían ingresos de 50 millones de origen laboral al año, el de 65 millones y el de 80 millones. ¿Y qué me encuentro? Que el gran fantasma no resulta ser el imán. Resulta que usted puede liquidar sus impuestos para el año 2013, señora juez, por tres vías. Una, por el procedimiento ordinario, que es coger sus ingresos, hacer las reducciones y las deducciones, etcétera, las rentas exentas, ¿cierto? Otra, por la vía del imán, que es aplicando la tarifa que fija el imán para su nivel de ingreso. Y otra, el IMAS, que usted se acoge a esa tarifa sin que le tengan que rebuscar, ni mirar, ni revisar, para ponerlo en términos sencillos. Pues resulta que yo hice el procedimiento. Y el mayor valor que dé de cualquiera de esos tres procedimientos es el que usted le pone de impuesto. Pues resulta que en este ejercicio que hice con contador certificado, cuya tarjeta puedo dar, profesional puedo dar, el doctor Rafael Barrera, hicimos el siguiente ejercicio y nos dio que el procedimiento ordinario para el año 2013 resulta ser el de mayor valor en los tres casos, para quienes ganan 50, 65, 80 millones, no fue el imán. Y mire esto, que es gravísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que se hizo una maniobra adentro del procedimiento ordinario mediante la cual le sacaron a la gente de las deducciones, tanto las contribuciones para las cuentas de AFC para compra de vivienda, como las deducciones obligatorias para pensiones, y se las bajaron de deducciones a rentas exentas. Aumentaron con eso la renta líquida, y en ese sentido, ¿qué pasa? La persona que gana, voy a dar dos casos para que se me entienda. La persona que gana 65 millones de pesos al año de ingresos laborales, si le aplica el procedimiento ordinario en el 2013, le da un impuesto de 2.445.000 pesos. Si le aplica el imán, le da 1.246.000. Y si le aplica el IMAS, le da 2.019.000. ¿Qué tiene que hacer? Acogerse al mayor valor, procedimiento ordinario. Doctor Aurelio, voy a llamar a su testigo y le voy a pedir antes que me cuente qué es el imán y qué es el IMAS, pero brevemente. El imán es una tarifa, como le explicó el doctor Reyes, de que se le grava de manera directa de acuerdo a una curva de ingresos que proyecta la administración, y entonces de acuerdo a esa curva de ingresos de todos los contribuyentes usted le va poniendo una tarifa por el ingreso. Y el IMAS se dice, ni siquiera me acojo a esta tarifa de la curva, sino que para que no me revisen ni nada, me acojo a una tarifa superior y chao. Bueno, voy a presentar a su testigo para que sigan ustedes aquí explicándonos sobre estas no tan afortunadas consecuencias de la reforma tributaria. Él es el doctor Mario Valencia, subdirector de Sede Trabajo, economista, tiene una maestría en Gobierno y Políticas Públicas y es magíster en Derecho Administrativo. Doctor Valencia, muchas gracias por estar con nosotros. Es su turno para preguntarle, doctor Aurelio, más adelante lo hará el defensor. Cuando el presidente Santos hizo la presentación de la reforma tributaria, dijo la famosa frase de que los ricos iban a chillar. Contésteme, doctor Valencia, ¿los ricos chillaron con esta reforma tributaria? Yo creo que sí, de felicidad. Yo creo porque todos los resultados lo que demuestran es que a los grandes capitales en Colombia se les benefició con esta reforma tributaria y a los trabajadores de la clase media se les afectó de manera considerable. Por un lado, como usted ya lo mencionó en el tema del impuesto sobre la renta, a los capitales se les disminuyó por una parte el 13.5% de parafiscales, el 8% de impuesto sobre la renta y solo se les aumentó un 9% de este nuevo impuesto que es el CRE hasta el año 2016. Por el lado del IMAN, también lo mencionó usted ya, si una persona, y quiero darle un dato adicional también del exdirector de la DIAN, Santiago Pardo, dice que una persona que gana 58 millones de pesos al año va a pagar por cuenta de
de este cambio en la fórmula de cómo se paga el arrestefuente, va a pagar lo mismo que una persona que se gana 500 millones de pesos al año. Por el lado del IVA, se le puso un IVA del 5% a los productos de la canasta familiar, a los cereales, al chocolate de mesa, a los aceites vegetales, a las pastas alimenticias, a la avena, a la harina de trigo. Le puedo decir, por ejemplo, que la disminución del IVA a los vehículos de menos de $30.000 bajó 9 puntos, pero a los de vehículos de más de $30.000 bajó 19 puntos. Usted ya lo había mencionado también. O sea, que se abarató el Mercedes-Benz SL300 y se encareció el Spark. Si la señora que hace los almuerzos en el barrio vende más de 9.125.000 pesos al mes, paga un impuesto de 8% de impuesto nacional al consumo, pero McDonald's no lo paga porque está exento de ese impuesto. La gasolina, y quiero en eso dar un dato, el 78% de los vehículos en Colombia son de personas de estrato 1, 2 y 3. Si usted le suma eso, las personas de estrato 4 son el 92% de los vehículos que hay en Colombia. Bueno. Antes de la reforma tributaria, una persona que compraba, por ejemplo, un galón de ACPM pagaba 889 pesos de impuestos y después de la reforma tributaria paga 1.050 pesos Mario. de impuestos. Yo creo que también le quiero preguntar, ¿qué dejó de hacer? Y en ese sentido quisiera que pusiéramos énfasis especialmente en lo que tiene que ver con el sector minero energético y con el sector financiero. Bueno, digamos que la estructura tributaria, antes de la reforma tributaria, la estructura tributaria de Colombia, el Banco Mundial había determinado que era una estructura que tenía muchos gastos tributarios que no estaban justificados. Banco Mundial en un estudio del año 2012 dice, no entendemos por qué hay tantos gastos tributarios, porque no sabemos cuál es el efecto neto que eso tiene sobre la reforma tributaria. En Colombia hay 201 tipos diferentes de gastos tributarios y eso suman al año aproximadamente 25 billones de pesos que no están entrando a las arcas de la nación. En paraísos fiscales, además que el país pierde todos los años, el mismo director de la DIAN el año pasado manifestó que todos los minerales de Colombia se venden a través de paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos en un mecanismo que se llama precios de transferencia. Por estos movimientos todos los años se mueven alrededor de 11 billones de pesos todos los años por este concepto y la reforma tributaria obligó a legislar, a decretar pues, cuáles eran los paraísos fiscales y como sorpresa, dentro del listado de paraísos fiscales no aparece ni Panamá, ni aparece Luxemburgo, ni aparece Suiza. Lo de Panamá hubo un decreto transitorio, ¿no? Sí, es un decreto, digamos, insisto, que no considera estos países que son con los que Colombia tiene unas relaciones comerciales e inversión extranjera muy grandes y no aparecen dentro del listado de paraísos fiscales. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí para los dos, ya regresamos con las preguntas que tiene para usted la defensa. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos en unos instantes. Más de 117 años haciendo millonarios. Este es el sorteo de su Lotería de Cundinamarca. Prepárese para ganar. Y hágase rico. Muy buenas noches y bienvenido al sorteo que le cambiará la vida porque vamos a jugar los 2.000 millones del mayor de su Lotería de Cundinamarca. Nos acompaña por la Lotería de Cundinamarca el subgerente, el doctor Ricardo Forero Palacios y los demás delegados y delegadas que son las autoridades competentes para supervisar nuestro sorteo. Con su autorización juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Vamos a conocer el número ganador de 2.000 millones de pesos. Gracias, apostadores de la Lotería de Cundinamarca, por confiar su suerte cada lunes. Muy atentos. Aquí está el número ganador, 2.000 millones de pesos. El número es 4, 6, 8, 8. La serie 123. Repito el número ganador, 2.000 millones de pesos para el número 4, 6, 8, 8. La serie 123, 46, 88. La serie 123. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. A nuestro ganador, felicitaciones y previamente jugamos un seco de 50 millones y 30 secos más que podrá consultar en los principales diarios del país o si lo prefiere con su lotero de confianza. Y estos son los 5 ganadores de esta noche de los bonos loteros. Elena Sarmiento de Representaciones Nancy, Rosever Botero de Corporativa de Loteros del Valle, Jimena Yate, Sociedad Comercial Ártica de Cartagena, Flor Salos Macio de la distribuidora Felipe Neris y Luz Marina Rincón de Superacierto en Bogotá. Y usted sígale jugando a Cundinamarca porque seguro que el próximo lunes con el mayor le cambiará la vida porque Cundinamarca es calidad de vida. Feliz noche. ¡Felicitaciones a nuestros nuevos ganadores!
Estamos de nuevo con ustedes debatiendo sobre la reforma tributaria y es el momento en que el testigo de la Fiscalía responde las preguntas de la Fiscalía y de la Defensa. Antes de pedirle a la Defensa que le haga una pregunta, doctor Valencia, yo quiero saber si una de las cosas que se decía a favor de la reforma tributaria era que uno de sus objetivos era generar incentivos para la creación de empleo y reducir los costos laborales. ¿Eso sí sucedió? Fíjese que los estudios que sustentan la exposición de motivos de la reforma tributaria, uno era un estudio de FEDesarrollo, otro un estudio de Mauricio Cárdenas, el ministro, un estudio de una estudiante de maestría cuya tesis la dirigió Mauricio Cárdenas, y esos estudios tienen pues, una debilidad metodológica muy grande. Hay otros estudios más serios que se han hecho en Perú, en Chile, en Finlandia, en Suecia, en Turquía, en Argentina, en la Unión Europea, y en todos esos países que le estoy mencionando las conclusiones son las mismas. No existe evidencia que demuestre que disminuir los costos laborales se traduzca en un aumento en el trabajo. Bien, doctor Ángel Custodio Cabrera, usted es el defensor y es su turno de preguntarle al testigo de la Fiscalía. Doctor Valencia, cuando usted habla de que los IVAs, en el caso de algunos alimentos, no se mantuvieron, ¿usted sabe cómo se hace una liquidación de IVAs en el sentido de que yo cobro un IVA y tengo que descontarlo? ¿Usted sabe que se descontaron los IVA, se bajaron del 10%, los costos del 10% al 5%? ¿Usted sabe cuando se mantiene el IVA, si usted deja el IVA en cero y tiene los costos, qué pasa al final? Le hago esa pregunta técnica. Porque es que usted sale a decirle aquí a los televidentes que el IVA se subió en los alimentos. Si yo no mantengo los descuentos de IVA, ¿qué puede pasar? Mire, los datos que nosotros tenemos... técnicamente, contablemente... Nosotros tenemos en la DIAN es que el IVA el año pasado, los primeros 3 meses de este año, el IVA se ha incrementado en 329.000 millones y el gobierno ha salido a decir que eso es gracias a que la gente está consumiendo más. Y la gente hoy está consumiendo más porque, principalmente porque el crédito de consumo ha aumentado. Entonces el IVA sí impacta. El ingreso disponible de los hogares sí lo impacta el IVA. Le impacta tanto que los estudios del Banco Mundial lo que demuestran es que sin IVA el índice de Gini en Colombia es de 0,59 y cuando se cobra IVA en los hogares ese índice de Gini aumenta a 0,61. Y hago una segunda preguntita. El estudio, cuando uno dice bajamos el Gini no ha bajado, tiene que esperar un año para su medición. Usted no podía medirlo el 1 de enero. ¿Estamos hablando de qué? Del índice de Gini, que ellos dicen que no bajó en un año. ¿Y cuál es ese índice? No, el índice es en el cual se mide la pobreza y demás. Pero para hacer esa medición hay que hacerlo en el año 2014, no en el año 2012. En una reforma tributaria es del 1 de enero a diciembre y los impactos se miden un año posterior. Eso para efectos de eso. Y segundo, doctor Valencia, aquí hay un enredo, y lo explicó el doctor Suárez, y lo he venido escuchando, el tema del impuesto al consumo. Y el impuesto al consumo, usted dice tranquilamente que McDonald's no cobra. Pero usted sabe que McDonald's se le cobró el IVA a la franquicia del 16% que no lo pagaban. Y el impuesto al consumo está diseñado para las personas que utilizan un restaurante de alta gama. No para el pequeño que usted dicen de 9 millones de pesos. La mayoría de personas de 9 millones de pesos los quiero ver declarando y nunca han declarado, ni son sujetos de impuestos y demás. Entonces, una cosa es el pequeño y otra cosa... ¿Pero cuál es la pregunta para el doctor? La pregunta es ¿cuánto paga el impuesto del IVA a las franquicias en Colombia? 16%. No, pues, lo que no sabes, hoy quienes están franquiciados están exentos de pagar el impuesto nacional al consumo. ¿Eso es verdad, doctor Cabrera? No. ¿No es una cierto? cosa, hoy las franquicias pagan el 16%. ¿Yo pago impuesto cuando me como una hamburguesa de McDonald's? Sí, señor, claro, total 16%. Y pero no paga el impuesto finalmente antes de terminar, porque ya no se nos acabó el tiempo. Pero por otros productos tiene que pagar el 16 más el 8. Doctor Valencia, en su última intervención, Y una última pregunta. ¿por qué dice que el IVA es más alto para las personas de menores ingresos? No, porque la disponibilidad de los ingresos por una persona de ingresos bajos que tiene que comprar alimentos y tiene que pagar IVA por esos alimentos no es lo mismo que una persona de ingresos altos. Pero una persona que se gana un salario mínimo va y compra la proporción que un destina producto, al impuesto va y compra de esos ingresos chocolate, es mayor que el que tiene más ingresos. paga el IVA de la misma persona que se gana 50 millones de pesos al mes, que paga el mismo IVA por ese mismo chocolate. ¿Usted iba a decir algo, doctor Juan Ricardo? No, que estamos desinformando al público.
O sea, el impuesto al consumo es una opción que se generó, que es simple, que es sencilla y que es del 8% para restaurantes. Y tan efectivo ha sido que el recaudo aumentó casi 15%, el número de declarantes aumentó en más de 1.000, que eso es más de un 20 y pico % de crecimiento de los declarantes. Todos los que no pagan impuesto al consumo pagan IVA, y el IVA es del 16%, que es mucho más alto que el 8%. Sí, pero los que pagan el 8 no lo pagaban antes. Y el impuesto del IVA lo pagan los consumidores. En cualquier matemática básica, 16 es más grande que 8. Pero y las franquicias Más están adelante le invito a que nos explique una última pregunta, si tiene breve pregunta, breve Yo en esa respuesta. discusión le digo una cosa, pero el impuesto es un impuesto indirecto, es regresivo. Es un impuesto indirecto. Listo, nada más, es un impuesto regresivo. Y la mayoría lo paga la gente. Es el impuesto regresivo. No, la mayoría lo paga la gente. El lío rica. que no pudieron resolver en la DIAN en 445 días, que no se pudieron devolver los 2 puntos del IVA, era que no podían hacer la discriminación entre quienes estaban pagando el IVA del 16 y quienes estaban pagando el IVA el Impuesto Nacional del Consumo del 8%, y por eso no pudieron devolver los 2 puntos del IVA. Pero ya les devolvieron. Pero no sobre los del Impuesto al Consumo, que no se pudieron No se toca devolver porque la ley no lo permite. Bueno, una pregunta más, solo si es breve y breve respuesta. No, básicamente indicarle al doctor Valencia, cuando usted afirma que el impuesto de ganancias ocasionales disminuyó al 33 al 10%, ¿el valor del recaudo antes del 2012 y antes del 2013 lo tiene? Sí, no, ustedes tienen las cifras porque... Por eso es que cuando uno afirma de que disminuimos el valor y no se recaudó nada, pues la cifra hoy la tenemos, son 400.000 millones de pesos que antes no se recaudaban. Bien, vamos a El impuesto terminar. Se ha al terminado. consumo 1.3 billones. Doctor Aurelio, se ha terminado el tiempo ya para la Fiscalía. Muchas gracias a los dos. Ellos se refieren a las cifras y dicen que no hemos mejorado después de la reforma tributaria en términos generales, pero ustedes son los que toman la decisión a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Regresamos en instantes con la posición de la defensa. Queremos que siempre puedas elegir. Que elijas cómo vivir. Que elijas tus sueños y los alcances. Que elijas tu próximo destino, y queremos darte opciones para hacerlo. Que encuentres lo que buscas aquí, aquí, aquí o aquí. Darte opciones nos hizo grandes. Y seguiremos creciendo para que con nosotros elijas. Porque cuando eliges, puedes tener lo mejor para tu vida. Lo que te apasiona. Lo que te hace feliz. Te damos opciones para que puedas elegir. Elige los bancos Aval. Grupo Aval, más que un banco. Y la plata para el viaje, ¡ya vamos para la playa! Crédito rápido del Banco Ave Villas, el único que se aprueba en 3 horas o menos. Si ganas desde un salario mínimo, ven al Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Superastro, el astro que te hace millonario. El juego novedoso que más billete da, con 3 oportunidades para ganar con la misma apuesta. Un producto afiliado a su red. Buenas noches, gracias por acompañarnos al sorteo 3773 de Superastro Luna. Les presento a las autoridades que lo supervisan. Son los delegados de Coljuegos, Secretaría de Gobierno y Superastro. Que funcionen ya las baloteras, mucha suerte para todos y una felicitación a nuestros ganadores de este mes, 29.060. Usted también gane con este resultado que favorece al número 8, 9, 0, 5. El signo Cáncer. Vamos a verificar el resultado. Preste atención. Número 8, 9, 0, 5. Signo Cáncer. 8905. El signo es Cáncer. Delegado de Coljuegos, díganos si el resultado es correcto. Es correcto el resultado. Gracias, felicidades y recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales para que se entere de las promociones, juegos y concursos. Facebook es /Superastro y en Twitter @Superastro. Feliz noche. Estamos en Veredicto hablando de la reforma tributaria. Ustedes ya escucharon el debate y la posición de la Fiscalía. Vamos a escuchar ahora el de la defensa. Les presento al doctor Ángel Custodio Cabrera. Qué alivio tenerlo aquí, doctor. Adelante, porque usted fue uno de los ponentes de esta ley. Así que explíquele a la gente esta reforma tributaria que tiene de positivo. Primero que todo, efectivamente, esta reforma tributaria buscaba varios puntos, varios elementos.
El primero efectivamente era el tema del empleo. Y para tal efecto se tomaron decisiones legislativas que hoy con las cifras uno lo puede demostrar. En el año 2012 estábamos hablando de 6.339.000 personas que cotizan o que están en el PILA, porque es la única manera de medir aquí el empleo formal. Y hoy tenemos 7.400.000. Ustedes dicen que fue un círculo que sí, efectivamente el primer trimestre pasa eso, pero observemos en marzo, hoy creció en 387.000 nuevos empleos. ¿Eso cómo se llama? Incremento del empleo. Ese punto se creció. Segundo, nosotros el año pasado había una coyuntura económica muy delicada, que si nosotros no hubiéramos tomado esa situación, yo no sé qué les estábamos diciendo hoy a todos los industriales en Colombia, todos los mercados internacionales. ¿Qué pasó hoy? Hoy las economías mundiales están golpeando. Si nosotros no hubiéramos tomado esa medida, ¿qué medida fue la que tomamos? Les eliminamos los parafiscales y a los trabajadores, a los empleadores, personas naturales que tuvieran personas hasta 10 salarios mínimos, se les excluyó de los parafiscales. Inicialmente se nos dijo que eso era un absurdo y por eso nosotros creamos un tributo que se llama el CREG, la contribución para fomentar y atender el tema del ICBF, bienestar, SENA y la salud de los colombianos. Por eso se bajó el impuesto de renta del 33% al 25% y se creó un tributo para compensar, entre comillas, ese beneficio, sobre todo al sector industrial. ¿Qué buscábamos con esa medida? Que las empresas, el empleador que utilice trabajadores permanentes, el gobierno le dice no pague los parafiscales. ¿Con qué objeto? De mantener el empleo. Si esa decisión no la hubiéramos tomado hoy, yo no sé cuáles serían las cifras que estaríamos mostrando el día de hoy. Primer tema. Segundo tema. Nosotros hicimos una revisión profunda en lo que tiene que ver con el IVA. ¿En qué sentido? El IVA estaba afectando la caja de muchos contribuyentes. Estoy hablando de los productores. Y por eso la retención de IVA se disminuyó, lo cual le permitía a estos industriales o a los pequeños productores y demás tener una situación y de caja que hoy de alguna manera hoy lo tienen. Tercer tema, en el tema de empleo, fuimos hasta atrevidos, nosotros colocamos la formalización de 63.000 madres comunitarias en una reforma tributaria que hoy lo están pagando con el CRE. Formalizamos 63.000 mujeres en una reforma tributaria. ¿Eso cómo se llama? Empleo. Cuarto tema, argumentamos acá. Todas las normas antievasión, precios de transferencia, por primera vez. Consúltele a los gran empresarios de este país qué pasó con los precios de transferencia. Hoy verdaderamente están llorando. ¿Por qué? Porque se ajustó. Ahora le solicitamos a la DIAN que realice todos los instrumentos en la ley, quedó todo lo que tiene que ver normas antievasión. El doctor Valencia decía en el tema de los paraísos fiscales, el gobierno nacional expidió el decreto donde se colocaron los paraísos fiscales. Panamá a partir de septiembre se convierte en paraíso fiscal. El otro beneficio tenía que ver con las ganancias ocasionales. Anteriormente las ganancias ocasionales no producían 0 tributos. Hoy la cifra la di anteriormente, cerca de 400.000 millones nuevos que no existían. Quiero hacerle una pregunta. Sí, Usted estaba hablando ahorita del impuesto al CRE, ¿no? El sí. nuevo impuesto que crearon. Pues el doctor Wilson Arias, representante de la Cámara, ha dicho que de los 4.7 billones que esperaban recaudar, se recaudaron solo 2.9 billones, menos de lo esperado. ¿Eso es verdad? No, tengo acá a 2 millones menos, un diferente, pero la cifra que tenemos a hoy es de cerca de 6 billones de pesos, va para el 2014. Superaron. No, Total. pero en el 2013. Están preguntando en el 2013. El 2000, No acuérdense que el CRE, el 2013 No había CRE. el CRE, a ver, recauda. una pregunta técnica, Ahí está en la lista. Sí, por favor, una intervención técnica para los televidentes. El CRE, cualquier tributo, la reforma tributaria se cobraba en agosto, junio del 2000
13. Correcto. Pero Recaudo. el recaudo. Junio del 2013, o sea, no era el año completo. ¿Y cuándo se va a cobrar? ¿Cuándo se liquida? Ahorita, ¿no? Ni siquiera se ha presentado la primera declaración de CREG. Lo que se hizo el gobierno muy inteligentemente fue crear una retención del CREG. A partir de junio se sacó el decreto y se le dijo a los contribuyentes, un momentico, usted no puede seguir aquí, sino usted tiene que empezar a contribuir en junio del año pasado. Pero ¿cuándo se liquida el impuesto? Cuando usted presenta su declaración. ¿Cuándo se presenta la declaración del año 2013? En el año 2014. Pero le tengo otra pregunta, Dime. para no irnos del tema. También de Wilson Arias, representante de la Cámara del Partido del Pueblo Democrático. En la reforma tributaria se prometió que el SENA tendría mayores recursos. Sin embargo, antes de la reforma, el SENA tenía 2.2 billones de pesos fruto de las rentas parafiscales. Hoy, como aporte del CRE, solamente recibe 700.000 millones. La diferencia se obtiene a partir del presupuesto general de la Nación. Es decir, antes lo pagaban los patrones, ahora lo pagan la sociedad en su conjunto. ¿Cómo se puede sustentar esta diferencia? Él cree que aquí el doctor Juan Ricardo me acaba de pasar el último dato. Sí. Estamos hablando del CRE como tal, 6 billones, o sea, el anticipo, y la renta CRE se espera para el año 2014. Se recaudó. 6 billones de pesos se recaudaron. Van 12 billones recaudados en CRE. Bueno, ahora lo preguntamos. O sea, ¿se superó la meta? Sí, sobrado. Bueno, explico al doctor, La respuesta, sí. doctor Wilson Arias. El doctor Wilson Arias en las discusiones siempre nos dijo que el ICBF y el SENA iban a quedar totalmente desfinanciados. No es así, por eso creamos el CREC y cuando él habla de ese valor, reitero, es simplemente el anticipo del año 2013 que se recaudó. Ahora en el 2014 va a llegar todo el recurso que se pensó recaudar. Lo siguiente, el ICBF creció el presupuesto comparado el año 2012 con el 2013, 20% creció el ICBF. Y el SENA creció en el 5.5%. ¿Por qué el ICBF creció más que el SENA? Porque el ICBF, acabé de hablar hace rato, de la formalización de 63.000 madres comunitarias, que la plata teníamos que colocarla en algún lado. Y eso se vuelve gasto recurrente y por lo tanto el presupuesto del ICBF creció 20%. Esto significa que los recursos de SENA e ICBF quedaron totalmente garantizados. Bien, voy a llamar a su testigo que además ha estado hablando durante todas las intervenciones anteriores. Les estoy hablando del doctor Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN. Él fue director del Departamento de Estudios Económicos del Departamento Nacional de Planeación, ha sido funcionario del BID y director del FOGAFIN, fue viceministro de 2 ministerios también económicos y él es economista. Doctor Juan Ricardo, muchas gracias por estar acá. Tiene muchas preguntas que responder usted, inicialmente de su defensor. ¿Cuántos contribuyentes mayores de 8 o 9 millones de pesos hay en Colombia? ¿Cuántos contribuyentes, cuántas personas mayores de 8 o 9 millones de pesos hay en Colombia? Una población de 46 millones de personas. Segundo, con la reforma tributaria, ¿cuántas personas que pagaban anteriormente 2.400.000 y ahora es a partir de 3.600.000 son grabados más o menos? Esa era la primera parte. Y segundo, que nos explique el recaudo muy bien del CREC y en general de todos los tributos con la reforma tributaria, tanto con anticipos y con todo lo que tiene que ver con retenciones, de igual manera el tema de devoluciones. Este es un tema muy complejo y corremos un riesgo muy alto de desinformar. Yo creo que lo más valioso que podemos hacer todos es tratar de ayudar a que el contribuyente entienda quién paga impuestos en Colombia y cómo funciona el país. Y desafortunadamente el país en impuestos funciona muy mal. Muy poca gente paga impuestos y Colombia recauda muy pocos impuestos. Solamente el 15% del Producto Interno Bruto se recauda en impuestos, cuando un país como Brasil recauda el 37%. Y un poquito lo que se ha tratado de hacer es empezar a generar unas reglas donde el país se formalice. Un país en el cual solamente se factura, en el total de transacciones en un año en Colombia, solo se están facturando 385 billones de pesos en toda la facturación. Entonces es un país donde desafortunadamente la ilegalidad prevalece, en una pésima distribución del ingreso, lo que hace que gente de más de 8 millones en Colombia, solo hay 150.000 personas ante el sistema tributario, de un país de 15 millones de hogares. Probablemente 100.000 hogares pagan impuestos en un país de 15 millones. Cuando si comparamos con un país como Chile, estamos hablando de más de 5 millones de declarantes, una población de aproximadamente 17.
Entonces el arte de lo que se ha buscado es poner a los que tienen ingresos altos a pagar. ¿Y quiénes son los que tienen ingresos altos? El sector financiero, la gran minería, y cualquier persona que haya visto titulares a principios de este año, todos se quejaban de que el impuesto del CRE les había pegado durísimo. Tan duro les pegó que el recaudo a la fecha, para no fallarle a los contribuyentes, por retención en la fuente, son 6.368.000.000.000 a la fecha, y por impuesto en la primera cuota de 2 cuotas, que se declara por primera vez en la historia del país en abril, y se paga 50% en abril, 50% en junio, van recaudados 6.178.000.000. Es decir, el recaudo para el año de CRE va a ser de 12.336.000.000.000 de pesos, y las retenciones en el año pues ya van 6 billones y pico, probablemente vamos a estar llegando a una cifra similar. Y la razón por la cual nos inventamos el CRE es porque en Colombia se han generado muchísimas exenciones tributarias que beneficiaban a grupos de muchísimo interés y de muchísimo poder, que si uno trataba de quitar las exenciones era imposible políticamente quitarlas. Entonces el CRE, como es un tema para generar una sociedad justa, acaba con todos esos beneficios y no permite que nadie en Colombia pueda aplicar ningún tipo de excusa para no pagarlo en su totalidad. Y miren el volumen de recursos que recauda. Doctor Juan Ricardo, ¿cómo es posible que haya tantos evasores de impuestos? ¿Dónde está la falla? La administración es muy débil. Nosotros tenemos uno de los países con el menor número de auditores por personas. Tenemos muy malos sistemas de control, tenemos malos sistemas de información. Y porque es un país que ha sido muy tolerante. Acá no se sanciona penalmente el hacer fraudes tributarios. Aquí hay gente que puede esconder ingresos de miles de millones de pesos y no existe ninguna sanción. En Colombia las personas jurídicas tienen habeas data. Entonces, si una persona jurídica hace un fraude, que los han hecho grotescos, donde se inventan facturación y donde se inventan contratos con personas naturales para hacerle fraude a la contabilidad, no podemos decir en los medios de comunicación quiénes son. Luego no hay sanción moral porque tienen el mismo tratamiento de una persona natural porque se les puede dañar su buen nombre. En países como Estados Unidos o como Inglaterra, las personas jurídicas no tienen buen nombre. No existe una persona jurídica que se haya deprimido, se haya suicidado. Las personas jurídicas demandan civilmente si alguien los ultraja y si tienen la razón ganan en un juicio y les dan plata, que es lo que les importa a las personas jurídicas. Luego ellas pueden debatir ante el público la realidad de sus actuaciones. El Financial Times siempre saca en primera plana las empresas que evaden impuestos y las pilatunas o fraudes, en el caso colombiano, ¿qué hacen? En Colombia a mí me toca limitarme a decir las vulgaridades que hacen sin poder decir una palabra más porque me voy a la cárcel por violar la reserva tributaria y el habeas data, que constitucionalmente en Colombia trata igualito a las personas jurídicas que las personas naturales, que es una aberración de nuestro sistema jurídico. ¿Algo más o le puedo dar la pregunta ya al fiscal? No, yo creo que debería el tema de antievasión frente a lo que se aprobó en la reforma tributaria, en todo lo que tiene que ver con los paraísos fiscales y exactamente con los protocolos nuevos que ha firmado la DIAN aprobado en la reforma tributaria. Entonces, en la reforma tributaria la complementamos con los acuerdos de intercambio de información. Se aprobó uno que se llama la Convención Multilateral, que nos da acceso a negociar con 70 países intercambios de información. Eso incluye Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimanes, buena parte de las islas del Caribe. Además, negociamos el acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos, que el día de hoy nos llegó la carta al Departamento de Estado, que nos permite por primera vez en la historia de Colombia solicitar información de ingresos, de inversiones, de propiedades de colombianos en este país, para poder controlar sus niveles de evasión, que como ya desafortunadamente lo vimos, no son bajitos. Entonces la reforma tributaria tenía un énfasis muy grande en el control antievasión. El gran problema de Colombia es que la capacidad de evadir, y no hay sanción ni legal, ni social, ni moral a hacer fraude con los impuestos, ha llevado a que le hagamos un cambio muy importante al marco normativo, a cambiamos con lo más grotesco que existía, que desafortunadamente no lo mencionaron, que era el beneficio de auditoría, que permitía que una persona, si en 6 meses no se le auditaba, cualquier mentira que decía quedaba en firme y no había nada que hacer. Eso se eliminó de la reforma tributaria, se pusieron normas generales antiabuso que hace que la sustancia prevalezca sobre la forma. Entonces los esquemas de las grandes empresas que se hacían préstamos de $3.500 millones a sí mismas, desde una cuenta bancaria en una isla del Caribe, se permitían meter intereses ficticios de $800.000 millones al año. Y eso es empírico, les puedo mostrar las declaraciones y los nombres de los declarantes para que vean cómo hacían. Y todo eso se limitó con la reforma tributaria y se introdujo un régimen muy agresivo en la parte de precios de transferencia. Bien, doctor Aurelio, es su turno para preguntar. Le voy a hablar del banco más importante del grupo del hombre más rico de Colombia, del Banco de Bogotá. Le voy a hablar de la empresa de comunicaciones del hombre más rico del mundo. Y le voy a hablar de la empresa petrolera privada más importante de Colombia. Resulta que me puse a mirar en sus estados financieros públicos, en los que tiene registrado el Banco de Bogotá, en la Superintendencia Financiera, en los que tienen registrados en... No se me alarguen la pregunta, por favor. Miren lo que pasó.
El banco aumentó sus ingresos en un 8,9% y disminuyó sus utilidades en un 13,25%. O sea, mientras más le entró, más perdió. Y la provisión de impuesto para la renta del 2012 resulta ser casi igual que para el 2013. En el caso de la empresa de comunicaciones, los ingresos le aumentaron un 8% y sus utilidades disminuyeron un 13% porque, oh sorpresa, sus costos operacionales le aumentaron el 18%. Y en el caso de la petrolera, sus ingresos le aumentaron 17% y sus utilidades disminuyeron un 27% porque, oh sorpresa, sus gastos de depreciación crecieron 45%. ¿Usted no han investigado eso? Yo lamentablemente no le puedo hablar de contribuyentes porque me meten a la cárcel. No, le estoy preguntando, ¿usted ha investigado? Estoy poniendo yo solamente le digo que el aumento de fiscalización pasó de 800.000 millones de pesos a 4 billones. Las cosas no cambian de un día para otro. Mire los resultados en el monto del recaudo y si el recaudo aumenta, tiene que aumentar porque alguien está pagando más. El sector financiero pasó de pagar, para que vea las cifras en conjunto y no coja 3 casos que usted cuidadosamente selecciona, porque el aumento del recaudo del sector financiero pasó de 2.300.000 millones de pesos hace 3 años a 3.700.000. Entonces, el aumento del 33% en el recaudo no es una cifra menospreciable. El 11 anual. El 11 anual porque me están dando 3 años. Escúcheme un momentico. Y en el sector petrolero, entre el año 2010 y el año 2011, si lo quiere anual, pasó de 5 billones a 12 billones de pesos en un año. 7 billones de pesos adicionales de impuestos en un año. Le muestra que las personas que están pagando los impuestos y que explican el mayor crecimiento del recaudo son exactamente esas empresas me acaba el tiempo, en diferentes doctor, le tengo configuraciones. 2 preguntitas más. Claro que sí. La segunda es esta. ¿Cómo le responde usted al doctor Sergio Clavijo? Que le dice que ese recaudo del CRE, del que usted se ha ufanado ahora tanto, tiene un componente del recaudo de salud, que claro, está ahí en el CRE, pero dejó de entrar al régimen contributivo. Son 2 discusiones distintas, ambas válidas. Hay una discusión fiscal, ¿sí? Y la discusión fiscal es la situación fiscal del país. ¿Está mucho más robusta o está igual que antes de la reforma? No es la respuesta. No, le estoy respondiendo. No es la respuesta. Digo, permite... ¿cómo? Ahí hay un roto en el régimen contributivo y usted no saca aquí pecho porque esa plata que entraba aquí está entrando ahora acá. Pero está respondiendo, doctor. Estoy tratando de responder, pero si usted no me deja responder es difícil responder. No, es que... Pues sí, uno puede responder cualquier cosa, ¿no? Sí, no puede responder cualquier cosa. Terminar, yo sería capaz de responderle completamente. Vamos a ver. No me ha permitido terminar. Desde el punto de vista del total de los recursos, estamos a ras. Por eso la reforma, hasta el momento lo que le está dando es que el total del recaudo, si usted suma el recaudo que se tenía más la parafiscalidad con el recaudo que se tiene este año sin la parafiscalidad, vamos a quedar casi con un crecimiento de 0. Se logró a cambio de eso el crecimiento en un empleo en pila que ya va a estar haciendo 900.000 personas contra el año pasado y 1.300.000 contra el año antepasado. Si usted no cree que el tener hoy en día la mayor cifra de gente cotizando al pila en la historia del país como un dato relevante, pues es una visión de la sociedad que es distinta. Desde el punto de vista de la capacidad de recaudo de la DIAN y de la capacidad de sacar rentabilidad de renta, hoy en día logramos un recaudo muy superior con renta y CRE que lo que se lograba solo con renta. Es decir, sí se lograron tapar huecos muy importantes de evasión en renta que están permitiendo que, a pesar de que bajamos la prefiscalidad, el total de los recursos públicos se están logrando mantener. No me respondió lo del roto de la salud. No me lo respondió. No, pues que está me habló de 1000 cosas, pero no me lo respondió. Pero le voy a la última, que es sencilla. ¿Qué tanto tuvo que ver el informe de la OCDE para la reforma tributaria? No existe ningún informe de la OCDE. Sobre Colombia sí, y recomienda del 33 al 25 bajar. Claro que sí, doctor, se lo mando a su correo. Pues fíjese que no lo leí, entonces no le puedo decir que Pero en Londres se lo instruyeron. La OCDE no queda en Londres, queda en París, y no me instruyen, desafortunadamente a mí no me instruyen fácilmente, si me conoce. No tiene nada que ver. La razón por la cual se puso el 25% es porque era una cifra comparativamente similar a la mayoría de los países de la región. Es un poquito la evolución desafortunada, en mi opinión, que se ha dado en el mundo, en que las presiones para poder mantener inversión ha llevado a que se disminuya el impuesto de renta, pero lo que hicimos a cambio fue generar un impuesto que es mucho más potente, y mire los montos de recaudo, que es el CRE, que es una forma de recaudar renta sin que se mantengan todos los agujeros
que desafortunadamente a lo largo de la historia del país se le ha introducido la tributación. Bien, muchas gracias a Ahora los dos y se ha aclaramos acabado el tiempo entonces para la defensa, que se remite también a las cifras y que pues además de hablar de varios resultados que se han obtenido después de la reforma tributaria, dice que hay que darles un poco más de tiempo porque apenas se está empezando a recaudar impuestos sobre esta nueva reforma. Pero ustedes son los que finalmente toman una decisión. www.veredicto.tv. También déjenos sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter, @veredicto. Ya regresamos. Con cualquier signo, a todos nos gusta el billete. Con 2.000 pesos tienes 3 oportunidades de ganar hasta 80 millones. Acertando 4, 3 o 2 cifras más un signo zodiacal. Superastro, el astro que te hace millonario. Regresamos a Veredicto y estamos debatiendo sobre la reforma tributaria, si es buena o no para el país. Ustedes ya escucharon a las dos partes, a sus testigos, y ahora van a escuchar los alegatos de conclusión para que terminen de tomar una decisión al respecto. Y empezamos con el doctor Aurelio Suárez, así que adelante. Fueron muy escasos los argumentos de la defensa de la reforma para explicar si de verdad ha incidido o no en la desigualdad en la sociedad colombiana, esa indignante desigualdad que hay en Colombia. Y tampoco es contundente mostrar si se ha generado empleo formal, que era lo que proponía la reforma. Porque aquí se hablan de números absolutos, pero se le hace una especie de esguince al medidor real, que es dividir el número de empleos formales por la población económicamente activa. Es decir, el número de empleos formales que voy creando en la medida en que va aumentando la población que va incorporándose al mercado laboral. Y en ese punto no les favorece la reforma tributaria. No es el número absoluto, es el número absoluto en relación con el número de personas que van entrando al mercado laboral. Y igualmente es totalmente deficiente la reforma en términos de recaudo. Acabamos de ver cómo las ínfulas con respecto al CRE simplemente corresponden a un aumento en el recaudo por la salud que lo hacía, se llegaba a otro destino y hoy tiene como destino la DIAN. Igualmente hay que señalar que el consenso en general en el país es que se necesita una nueva reforma tributaria. Y la peor demostración de que esta reforma tributaria fue un fracaso es que ya el gobierno ha anunciado, lo ha dicho en las comisiones terceras de Senado y Cámara. El doctor Cabrera lo debe saber porque tengo testigos de que allí lo ha dicho el ministro de Hacienda. El 20 de julio del año 2014, de reelegirse este gobierno, va a haber otra reforma tributaria. Y esa sí es la prueba reina de que esta fue un fracaso total. Doctor Cabrera, su turno. Frente al tema del empleo es una discusión que no va a terminar nunca. Lo único que yo digo en este instante es muy sencillo. ¿Qué pasa como lo que traté de explicar? ¿Qué pasa si nosotros no hubiéramos eliminado los parafiscales o los costos de nómina? No los hubiéramos eliminado, pues el desempleo hubiera bajado. Y así lo demuestran las estadísticas. ¿Por qué? Por toda la situación económica que está viviendo el país. Al disminuir los costos laborales, el empleador mantiene a su gente. Y por eso es más barato tener a un empleado formal y no como el esquema anterior de tener unos parafiscales. Segundo, la reforma tributaria que anuncia el ministro de Hacienda nada tiene que ver con esto. Hace alusión al tema de los agricultores, porque hay que dejar una fuente de financiación para todos los paros agrícolas. Y segundo, cómo se va a financiar el posconflicto de este país. Conclusión, esta es una reforma que solo se va a ver cuando declare la gente con todos los recaudos. Sumemos el CREC, sumemos el impuesto de renta y comparemos. Y miremos esas cifras de esa manera en los próximos días. 1 minuto y medio. Bien, pues ustedes ingresen a www.veredicto.tv. Encontrarán las casillas para votar por el defensor o por el fiscal. Después de que ustedes ya han escuchado todos estos argumentos, ellos ya no van a hablar más. Ahora ustedes toman su decisión. Regresamos en instantes. Con cualquier signo, a todos nos gusta el billete. Con 2.000 pesos tienes 3 oportunidades de ganar hasta 80 millones. Acertando 4, 3 o 2 cifras más un signo zodiacal. Superastro, el astro que te hace millonario. Estamos en Veredicto hablando de lo positivo y lo negativo de la reforma tributaria. Ustedes escucharon a las partes, tomaron una decisión y este fue su veredicto. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía Dr. Aurelio Suárez con un 73%. La defensa Dr. Ángel Custodio Cabrera obtuvo un 27%. Bien, doctor Aurelio Suárez, usted fue nuestro fiscal esta noche y la gente votó por usted. ¿Qué opina? Yo opino que hay que pasar de la votación, y especialmente la clase media, la gran afectada por esta reforma tributaria, a la acción.
Y es decir, si nos dieron la razón, porque esta reforma tributaria es atentatoria contra los más débiles y a favor de los poderosos, pues los colombianos tendrán que manifestarse de alguna manera, de manera más eficiente, para que eso cambie definitivamente en el país. Muchas gracias a nuestras partes, a sus testigos, a ustedes por participar. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés nacional para que ustedes nos dicten su veredicto. Buenas noches. ADOX, timing for champion.